Bienvenidos, estamos de regreso en Síntesis AM y vamos a retomar el tema de las elecciones en Estados Unidos. Complejo de pronto entenderlo, hay miedo en la comunidad migrante, expectativa en el tema empresarial, pero pues lo cierto es que pues era un triunfo casi esperado. Está con nosotros Roberto Quijano, catedrático, analista político. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Ada, buenos días. Aquí para comentar contigo esta sorpresiva elección en Estados Unidos. Exacto. Tuvo muchos tintes, estuvo bastante emocionante, ¿no? Todo este recorrido que hicieron los candidatos. Yo estuve aquí varias veces en Síntesis para platicar con ustedes acerca de la elección y mi predicción es que iba a estar muy reñida. Al parecer, ya que tenemos los resultados finales, vemos que al parecer no estuvo tan reñida. La victoria de Trump fue contundente en los diferentes estados bisagra, los famosos swing states, y no solo eso, porque Trump gana el colegio electoral, que es lo que le da la victoria al candidato, pero por otra parte también el voto popular. Entonces vemos una situación muy diferente a lo que ocurrió, por ejemplo, en 2020. Entonces, ahora sí que Trump tiene un claro mandato para gobernar. ¿Qué significa esta votación? Porque creo que nos queda claro que no estaban contentos con el trabajo que se hizo en la administración actual, ¿no? Una serie de factores. Por ejemplo, el tema de la inflación sí es un tema que le pega a los bolsillos de los americanos. Por lo tanto, como dijo en su momento Bill Clinton, ¿no? It's the economy, stupid. Entonces, en este caso, vemos una situación similar donde la gente ve que sí ha recibido golpes a sus bolsillos por el tema de la inflación. Y ahora sí que las propuestas de Trump, particularmente una de la de, por ejemplo, no pagar impuestos en propinas, eso movilizó a muchas personas que trabajan en el sector de servicios, ¿no? De meseros, de cajeros, de todo este tipo de trabajos que cobran propinas. Entonces, movilizó mucho ese voto. Para sorpresa de muchos, porque pensaban que precisamente por ser de la clase trabajadora se iban a ir con los demócratas, que son los que generalmente los apoyan. El tema de la política exterior, por ejemplo, con Biden, el mundo pues ahorita es un desastre. La frontera México-Estados Unidos es un desastre. La guerra de Ucrania, Israel, el tema con China. Por lo tanto, el votante estadounidense ve en Trump un factor de estabilidad, de fuerza, de Estados Unidos proyectando fuerza en el mundo. Exacto. Simplemente vimos lo que sucedió con el dólar, ¿no? Cuando se dio a conocer que ganó Donald Trump o cuando había todavía la posibilidad de ganar, se fortaleció el dólar, ¿no? Hay que prestar mucha atención porque al final México sí es un afectado por los resultados, sea para bien o sea para mal. No somos un país en medio de la nada que no se ve afectado por lo que ocurre en la política de Estados Unidos. En nuestro caso sí lo es. Particularmente el tema del TEMEC. Como tú sabrás, esta relación comercial con Estados Unidos cada vez crece, cada vez se integra más, pero nos vemos en una situación donde el próximo año tendremos que revisar y renegociar el TEMEC. Por lo tanto, Trump pues viene con la amenaza de que quiere imponer aranceles a productos mexicanos. Esto con la intención de privilegiar la manufactura en su país. Entendible, al final de cuentas creo que cada país tiene que defender a su clase obrera, su salario, sus condiciones de trabajo, y en este caso pues México depende enteramente de las exportaciones que hacemos a Estados Unidos. Naturalmente esto pega al tipo de cambio. Agregado el tema aquí de la reforma judicial que también causa incertidumbre en el empresario extranjero que viene a hacer negocios acá, y todo eso forma parte de lo que será la renegociación del TEMEC. ¿Cuál consideras que sea precisamente este panorama con México? Se habla, por ejemplo, del tema del narco, ¿no? Se habla, o sea, ¿consideras que se pueda sentar tranquilamente Donald Trump a platicar con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum? Mira, creo que es un tema muy importante. Al final ya tenemos 4 años de Trump. Desde el 2016 nos la cantó que que íbamos a pagar el muro, que iban a deportar a todos los mexicanos, que iban a interferir en territorio mexicano, algo que no ocurrió. Efectivamente, las deportaciones se incrementaron, decrecieron los cruces ilegales, se renegoció el TEMEC. En lo general, creo que había una relación bastante respetuosa. Cuando menos México tenía que ponerse las pilas para ser un jugador serio en el plano internacional. Ya no podía dejar todo al ahí se va, como lo vemos ahorita. Definitivamente la relación con Estados Unidos se ha deteriorado los últimos 4 años entre la presidencia de López Obrador y la presidencia de Biden. Veremos cómo es con Sheinbaum y con el nuevo Trump. No sé si Trump viene recargado y con más ganas ¿verdad?, de hacernos la vida imposible, pero lo que sí es que, a ver, nos la tiene cantado. Por ejemplo, en una entrevista recientemente le preguntan, ¿tú estarías dispuesto todavía a declarar como terroristas a los cárteles de las drogas? Y le dijo, absolutamente. ¿Estarías dispuesto a invadir o bombardear México? Y dice, absolutamente. Entonces, la situación sí es más seria que hace 4 años cuando dejó el poder en términos de
de uso de fentanilo, muertes por sobredosis de drogas, el tema de los cruces ilegales. Por lo tanto, Trump pues quizás sí sea más asertivo. Y agregado al hecho de que ya va a tener probablemente una mayoría en el Senado, en la Cámara de Representantes y en la Suprema Corte. ¿Qué pasaría, Roberto? Y creo que es una pregunta que ahorita está en boca de muchos analistas. ¿Qué pasaría para México si se declarara terroristas? Por ejemplo, a los narcotraficantes, vamos, ¿no? Hay consecuencias, en este caso, tanto militares como penales, de todo tipo de consecuencias legales. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, al declarar a una de estas organizaciones como terroristas, se le faculta a sus diferentes órganos de inteligencia militares para que pueda interferir en territorio extranjero. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, eso ocurrió con Bin Laden, eso ocurrió con ISIS, donde se declaran como terroristas a estas células, a estas organizaciones. Por lo tanto, eso faculta a sus Fuerzas Armadas a interferir, quizá no una invasión, no una ocupación, pero sí van tras objetivos claros, lo que fuera una expedición punitiva. Y México ya tiene un precedente con Pancho Villa, por allá de 1900, ¿qué fue? Fue por el 16, 17, si no me equivoco, tengo que volver a estudiar mi historia, pero cuando Pancho Villa invade Nuevo México y esto causa furor en el gobierno de Estados Unidos y en respuesta hay una expedición punitiva. No como tal una ocupación, sino que un cuerpo armado ingresa a territorio nacional en búsqueda de su objetivo. Entonces, probablemente eso es lo que ocurriría, si es que ocurre, pero pues vemos cómo en Estados Unidos sí se toman medidas para ir tras sus objetivos. O sea, no necesariamente una ocupación, que sí lo hace, como en Afganistán y en Irak, pero en otros países van por objetivos muy claros. Van por él, lo ejecutan o lo detienen y regresan. Y se regresan. Qué interesante, pero también qué grave para nuestro país, ¿no? O sea, ya obviamente vemos gente que dice, pues ojalá y se ponga orden. O sea, estamos viendo muchos discursos encontrados, ¿no? De parte también de la ciudadanía, Roberto. Por supuesto. A ver, hay que platicar aquí con el ciudadano mexicano qué piensa de todo esto. El ciudadano de calle. Quizá la presidente, los integrantes del gobierno, pues están en todo su derecho de defender la soberanía, pero ¿qué resultados nos trae? Vemos lo que está ocurriendo en Guerrero, vemos lo que ocurre en Chiapas, lo que ocurre en Culiacán. La gente está desesperada. Por lo tanto, si existe esta promesa de que probablemente los americanos vengan aquí tras objetivos claros y esto representa una mejoría en la seguridad de las personas, yo estoy seguro que muchas personas estarían dispuestas a proceder con eso. Aunque eso afecte nuestra soberanía, la realidad es que México llega a este punto de su historia completamente debilitado en su soberanía, en su toma de decisiones. Por lo tanto, vamos a ver cómo en los siguientes 4 años esto se deteriora. Y no solo eso, va a afectar a Estados Unidos, porque si aquí hay afectaciones, eso quiere decir que más personas van a cruzar, el narco va a seguir con sus cruces, el narco va a seguir con el tráfico de sustancias ilegales, y Estados Unidos va a decir, a ver, yo ya tengo un presidente fuerte, un presidente asertivo que está dispuesto a tomar medidas al respecto. Que yo creo que esos son los focos rojos que ya tiene ahorita Estados Unidos, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, Estados Unidos voltea a ver con preocupación lo que ocurre en México. El tema de seguridad, el tema de la concentración del poder, el tema de la reforma judicial. Y a ver, eso le dice a Estados Unidos, a ver, tengo a un lado a México, un país que está hecho un completo desastre. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde mi toma de decisiones para mejorar todo eso? Entonces, si ellos determinan que son injerencias a través de estas expediciones punitivas, o por ejemplo el tema de los aranceles, nos va a pegar terrible. El día de mañana que nos impongan un 25, un 50% de aranceles sobre las exportaciones, al final ese costo se les traslada al consumidor americano. Pero por supuesto, también va a golpear acá, porque eso va a significar que esos trabajos de manufactura que hoy están en México, especialmente aquí en un lugar como Baja California, se van a mudar a Estados Unidos por los beneficios y demás. Entonces, eso quiere decir que México desaprovecha esta enorme oportunidad de recibir inversión extranjera, de obtener estos trabajos calificados para nuestros ingenieros, contadores, administradores, y que esto se regrese en Estados Unidos, todo por culpa de las decisiones que se han venido tomando en los últimos años. Roberto, se nos acaba el tiempo, pero por último, algo más que quieras agregar, y es un reto entonces para los republicanos hacer un buen trabajo para seguir manteniéndose en los otros 4 años más, ¿no? A ver, al final de cuentas, las elecciones tienen consecuencias. Lo que vimos el día martes, en este caso, fue el resultado de los últimos 4 años de la presidencia de Biden. Ahora, si bien Trump tiene hoy un claro mandato para gobernar y va a tener mayorías, esto no significa que sea permanente, porque en Estados Unidos hay consecuencias electorales y sí hay consecuencias judiciales, porque ahí sí la Suprema Corte, vemos una situación donde, por ejemplo, Trump probablemente vaya a nominar a más ministros a la Suprema Corte, ya asegurando una mayoría conservadora republicana en la Suprema Corte.
Pero hemos visto cómo esta misma Suprema Corte, que hoy ya es conservadora, sí le ha dado la contra a Trump. Se enoja Trump y hace corajes, pero Trump no viene con esta ocurrencia de que se proceda con la elección popular de ministros. Entonces, Estados Unidos, por lo pronto, sigue siendo una democracia y un Estado constitucional de derecho. ¿Qué va a pasar si Trump resulta culpable? Digo, todavía continúan los juicios, ¿no? Por supuesto, a ver, Trump tiene bastantes juicios penales activos, por lo tanto, se ve en una situación donde él asume la presidencia, ya tiene control del Departamento de Justicia y se puede otorgar perdón. Que muy probablemente eso ocurra. Ya veremos a ver si él solito se perdona. Vamos a ver qué sucede. Interesante y serviría para otra charla más, ¿te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias, Ada, aquí por recibirme. Muchísimas gracias, Roberto Quijano, catedrático y analista político. Hacemos una pausa comercial y regresamos.